olvídense de negociaciones bilaterales con los Estados, volver a negociar tratados comerciales. Hagan ustedes una declaración unilateral de libre comercio. Es un placer para mí estar aquí. Doy las gracias a los organizadores locales, por supuesto al Círculo Liberal Bastiat. No quiero nombrar a ninguno en particular, pero es que de verdad que se han portado muy bien con los ponentes que estamos aquí. Y por supuesto por el Austrian Center por financiar esta estupenda reunión, ¿no? Oigo además en las calles que la gente se está quejando del tiempo. Por favor, que no lo hagan. Yo vengo del norte de Londres y esto es una especie de verano con chaqueta. O sea que no se quejen del tiempo, por favor. Hay situaciones peores. Voy rápidamente a hablar de los mitos en torno al comercio, porque lo que no querría es decir cosas que ya Luis ha comentado respecto a Trump, y me voy a ceñir a Brexit. Yo no soy un especialista en comercio internacional. Lo que pasa es que lo padezco ahora porque llevo viviendo 5 años en Inglaterra y trabajo en temas relacionados con economía monetaria. Entonces, lo que les voy a decir son las visiones de un economista formado en la economía clásica, que soy yo, y en cosas que a algunos de ustedes les van a parecer obvias. Yo lo siento, a algunos les van a parecer obvias, pero a otros les van a parecer revolucionarias. Voy a intentar ligar la presentación de tal manera que pueda ser atractiva para ambos tipos de colectivos, ¿no? El contexto en el que voy a hacer esta presentación es en el que estamos ahora en Inglaterra y en el resto de Europa, y es que para el día 29 el gobierno británico va a comunicar oficialmente al resto de Europa que invoca el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, por el que se inician las conversaciones para el Brexit. Quiero recordarles que el Brexit no ha empezado. Empieza a partir del día 29. Por tanto, todas esas evaluaciones que se han hecho hasta ahora del Brexit y sus consecuencias son estimaciones a futuro. Lo que ha pasado hasta ahora es el Reino Unido dentro de la Unión Europea y dentro del mercado único. Dejadme empezar por la parte esa de las obviedades, que no por obviedades no dejan de ser necesarias de ser recordadas aquí. ¿Qué sabemos respecto al comercio? Y esto lo sabe cualquier persona que haya comerciado, que haya intercambiado un bien o servicio, ya sea en territorio nacional o con otra empresa, otro particular en el extranjero. Y, por supuesto, cualquier estudiante de primero de la carrera de económicas debería saberlo. El comercio beneficia a las dos partes. Es que si no beneficiara a las dos partes no tendría lugar. Es tan sencillo como esto. El comercio no se impone. El comercio es un acuerdo entre dos partes. Llega un acuerdo para intercambiar un bien o servicio por una cantidad de dinero en una moneda determinada. Insisto, sé que suena obvio, pero es que el comercio no se impone. Es un acto voluntario entre dos partes, que beneficia a las dos partes. ¿Por qué entonces los Estados imponen aranceles? Bueno, hay muchas razones. Aquí solo voy a aranceles. He dicho aranceles, pero desde luego hay restricciones no arancelarias, contingentes, es decir, un máximo a la cuota de importación de productos del resto del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos que la imposición de aranceles lo que hace es encarecer el producto. ¿Quiénes padecen esto? Los consumidores nacionales. Eso de manera obvia. Pero es que además lo padece el sector exterior nacional residente en este país, por ejemplo, si nosotros quisiéramos imponer aranceles. ¿Por qué? Porque es un impuesto a sus exportaciones en el futuro. Y dejadme que os explique esto de una manera un poquito más detallada, porque esto es lo que yo creo es un poco contraintuitivo. Cuando un productor nacional importa un bien o servicio sujeto a un arancel del extranjero, eso no lo va a poder repercutir en sus precios, porque compite en mercados internacionales, que son muy competitivos. Por tanto, es un impuesto, eleva los costes de ese empresario nacional que cada vez es menos competitivo en el extranjero. Esto es algo que no se termina de ver. Por tanto, aquellos países que practican el mercantilismo, nacionalismo monetario o nacionalismo económico, que diría Hayek, no se dan cuenta que están haciendo un flaco favor a su propia industria nacional. Le están imponiendo un coste mayor que va a hacer cada vez más difícil que pueda competir en mercados internacionales. ¿Y por qué surgen entonces? ¿Por qué pegarnos un tiro en el pie, como decía Luis, en términos castellanos puros, ¿no? Bueno, aquí es donde entra la política y los grupos de interés, o los lobbies, como dicen los anglosajones, ¿no? Que lo que hacen es grupos reducidos, con un interés muy definido, hacen todo el lobby posible, toda la presión posible al gobierno de turno para convencerle de que lo mejor que puede hacer es esto.
poner un arancel, un contingente o una restricción al final para que tenga menos competencia del resto del mundo. Esto lo que hace en definitiva es sostener un sector industrial nacional menos competitivo, que como os digo es solo poner una tirita en un problema competitivo. Esto no va a solucionar el problema. ¿Y quién más se beneficia? Bueno, el Estado cobra impuestos, son ingresos públicos, pero como os decía, si al final esto lo que va a hacer es encarecer la producción nacional y la competitividad nacional, al final las bases impositivas del Estado van a mermar. En el medio y largo plazo no va a ser bueno tampoco para el Estado. Es una visión muy miope la de imponer aranceles. Lo que solemos olvidar y que conviene recordar en el contexto de Brexit, sin duda, no comercian Estados. Recuerden, por favor, quienes comercian son individuos y empresas. No son los Estados los que comercian. Bueno, puede haber una empresa estatal que a través del gobierno haga un acuerdo de venta de productos o de servicios militares a otro país, pero en general las transacciones las hacen dos individuos o dos empresas localizados en dos países distintos. Es así de claro. No hace falta un tratado comercial para comerciar. No lo hace. No le hace falta. Usted va al mercado interior, aquí, al mercado de aquí al lado, y compra un bien o servicio. Y que yo sepa, usted no invoca un tratado para poder comprar ese bien y servicio. La misma lógica se aplicaría para transacciones interfronterizas. ¿Por qué entonces tenemos tratados comerciales? De nuevo entra la política, grupos de interés, la teoría de la elección pública o del public choice que dicen los americanos, ¿no? Y es que, bueno, sí, claro, por supuesto, los grupos de poder quieren tener una plataforma, que son los tratados comerciales, para garantizarse el mercado nacional más o menos protegido. Pero, insisto, esto no es economía, esto es política, esto es un juego de poder. Pero desde el plano económico el debate es clarísimo. No hacen falta tratados para poder comerciar entre personas. ¿Qué sería lo ideal? En el mejor de los casos, acuerdos los más generales posibles, multilaterales, desde luego no acuerdos bilaterales. Lo de multiplicar acuerdos bilaterales, ahora espero convencerles de esta visión, es una vuelta a los años 30 y es un completo error. Otras cosas que solemos olvidar respecto al comercio. Si comerciamos entre países, entre individuos, mejor dicho, empresas que residen en distintos países, lo que hacemos es crear lazos de interés entre los países, entre las personas, entre las empresas. Y cuantos mayores sean esos lazos de interés entre estos colectivos, más difícil es que recurran a la guerra para solucionar sus problemas. El ejemplo europeo es clarísimo. Una de las grandes ventajas de la Unión Europea, que yo critico por muchísimas otras razones, es que lo que está haciendo es crear lazos de riqueza entre las empresas y los individuos, de tal manera que cuando volvamos a tener un problema internacional en Europa no lo resolvemos de nuevo a tiros, ¿no? Sino que haya tantos intereses ya creados positivamente para que podamos coordinarnos y solucionar esos problemas, que no recurramos a las armas, sino a la negociación, a la cooperación. Esto es lo que Montesquieu llamaba el dulce comercio. Vamos a comerciar en lugar de recurrir a las armas, ¿no? El contraejemplo de esto que les estoy contando es lo que pasó en los años 30 entre las principales naciones desarrolladas entonces en la salida de la crisis del año 29 y de los años 30. La salida de la crisis de la Gran Depresión de los años 30 fue más nacionalismo económico, más restricción comercial. Así fue. Hubo una contracción del comercio internacional brutal. Aquí os voy a enseñar la famosa espiral de Kindleberger, que seguro que los estudiantes de economía... ¿Quién la conocía antes? Solo dos. Bueno, entonces, ven cómo tenía razón, no tengo que dar cosas por sentado. Voy a explicar la espiral de Kindleberger. Si ven aquí, este es el punto de base. Este es el volumen del comercio en dólares. 3.000, pongamos, unidades, de lo que fuera, de dólares en el año 29. Según va avanzando el tiempo, el comercio se va mermando en el año 30, en el año 31, en el año 32, hasta llegar al año 33, un volumen que es 1/3 aproximadamente del inicial. Es decir, el comercio internacional se contrajo 2/3 partes en solo 4 años. Eso fue una de las salidas fundamentales, nacionalismo, mercantilismo, a la crisis de los años 30. Y fomentó, desde mi punto de vista, que no es el único, aquí estoy en el consenso de los economistas, que hubiera muchísimo más antagonismo entre las naciones, menos cooperación entre ellos. Y se podría decir que fue uno de los desencadenantes de lo que vino después en términos políticos y la guerra que luego se sufrió a escala mundial, ¿no? Otro de los motivos por los que se ha votado favorablemente al Brexit en el Reino Unido es el debate sobre la inmigración.
Bueno, si uno es liberal o simplemente si respeta los derechos individuales, cree que la gente puede moverse entre fronteras si no causa daño con ello. Porque no es así, yo soy un ejemplo de ello. Yo me he movido hace 5 años con mi familia y aporto a la economía local. Pago impuestos desde que empecé a estar allí, aporto. Y creo además que estoy creando un valor añadido a la economía nacional. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Tenemos que dar a la gente 2 alternativas. Cuando hay dos países separados, por ejemplo, por el Río Grande en Estados Unidos, ¿no? En los que los niveles de desigualdad entre los 2 países o de desarrollo son muy notables, por supuesto que la gente que vive en el sur del Río Grande, de México, va a aspirar a tener un nivel de vida mayor. Hay 2 opciones: desarrollar ese área más a través del comercio entre los 2 países o permitir que la gente fluya de un país para otro. Por tanto, somos de nuevo muy miopes y lo que hacemos es restringir todavía más las relaciones comerciales, porque eso solo puede acabar en flujos migratorios todavía mayores. Eso se ha pasado a lo largo de la historia y no creo que vaya a ser distinto ahora, ¿no? Otro punto fundamental que lo ha tocado Luis respecto a Estados Unidos. La economía británica, en este caso, como dicen muchos, favorables al Brexit, debe ser para los británicos. Los trabajos en el Reino Unido deben ser para los británicos. Otra vez, nacionalismo económico. Primero, esto es un sinsentido desde el punto de vista económico. Si creemos en la economía de mercado, es porque hay un mercado para hacer transacciones. ¿Por qué? Porque lo que yo no tengo me lo da alguien más. Entonces, no podemos tener de todo. Lo básico del mercado y la economía es que lo que hacemos es especializarnos en algo, crear un excedente e intercambiarlo con alguien que tiene exactamente lo que yo necesito. Así hemos prosperado, ¿no? La autarquía llevó a España desde los años 40 hasta el año 59 del plan de estabilización a un desastre económico brutal. Todos los países que la han practicado así han acabado. No podemos confiar en este principio de autosuficiencia, sería un auténtico error. Por tanto, ¿qué podría yo decir respecto a lo que debería hacer, si se me permite, el Reino Unido? Bueno, muy fácil. Olvídense de negociaciones bilaterales con los estados, volver a negociar tratados comerciales. Hagan ustedes una declaración unilateral de libre comercio. Ya está. Punto. Así se acaban todas las negociaciones. Seguimos siendo amigos con el resto de Europa. Yo no cargo ningún impuesto al resto de Europa y verá el resto de Europa lo que hace con su mercado. Si el resto de Europa lo que quiere es decir, no voy a penalizar al Reino Unido por lo que ha hecho y cobrar un arancel, es peor para los europeos continentales, por lo que les acabo de contar, ¿no? Esto acabaría con todos los grupos de presión intentando maniobrar y meter en mano en el comercio, acabaría con todos estos son todos intereses creados y beneficiaría sin duda tanto a la Europa continental como al Reino Unido. Hay un precedente que lo hizo el Reino Unido en el siglo XIX, que fue una declaración unilateral de libre comercio. Se abolieron las leyes del grano, que solo beneficiaban a los rentistas entonces, y dijo el Parlamento británico, bueno, voy a abrirme al resto del mundo. Así lo hizo durante, ¿cuántos años? Hasta la Primera Guerra Mundial, sí, unos 50, 60 años, y no le fue nada mal al Reino Unido. Hay una propuesta muy reciente, y con esto termino, hecha por el economista británico Patrick Minford, que la ha publicado el Institute of Economic Affairs, que ahí la tienen, que es exactamente lo que les acabo de comentar, que no es nada novedoso. No es necesario, traduzco, bueno, más o menos literalmente, no es necesario hacer cola los beneficios del libre comercio sin tratados comerciales. Es decir, abrámonos al comercio internacional, eso es beneficiario para todos y así no metemos más trabas comerciales, definitivamente. Muchísimas gracias. Estados Unidos tiene la capacidad de ser una economía suficientemente grande como para tomar una decisión, vamos a decir, autónoma, aunque sea pegarse un tiro en el pie, pero lo puede hacer y yo creo que lo va a hacer. Ya ha optado, de hecho, ya ha empezado por proteccionismo y va a ser muy perjudicial para Estados Unidos. Si me preguntas respecto a Inglaterra, el Reino Unido, no tiene esa capacidad. Aunque hay muchas fuerzas dentro del país que estoy de acuerdo contigo, están remando a favor del proteccionismo comercial y el mercantilismo económico, no lo va a poder hacer. Va a ser la fuerza de los hechos. Si lo que quiere fundamentalmente aquí es proteger la industria financiera, la City de Londres que dicen, como clúster de empresas que ofrecen productos al resto del mundo, si lo que quiere es preservar eso, va a tener que abrirse al comercio internacional. No es que quiera, es que va a tener que hacerlo.
a menos que me haya equivocado los últimos 100 días que llevamos de Trump, ¿no? 100 días aproximadamente. Él ya ha hecho cosas, no es solo lo que ha dicho. Acaba de presentar su borrador de presupuestos al Congreso y es un borrador de expansión del gasto militar. Es un keynesianismo militar. Mírate las partidas, o sea, no es solo verborrea, ya lo está haciendo. Luego, sus medidas de restricción de la inmigración, vamos, ya las está poniendo en borrador, porque no ha dado tiempo a hacer más, ya las está intentando pasar en el Congreso. O sea, que quiero decirte, yo creo que no es solo palabrería, lo está haciendo. Lo malo es que lo está haciendo. Y su visión esta de protección comercial para Estados Unidos como respuesta a que tú dices que le va a ir bien, esto va a ser efímero, esto no le va a ir bien. O sea, si algo sabemos, y en esto coinciden muchos economistas, keynesianos, no keynesianos, liberales, de todas partes, y si uno restringe el comercio, acabas tú mal. El nivel de riqueza de tu país y la inflación que se está generando en Estados Unidos acabará mal para la moneda nacional igualmente. O sea que yo no creo que sea un ejemplo, ni muchísimo menos Trump.